Buenas tardes, estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a repasar lo que es el tema de los conectores lógicos, ¿sí? Para ello empezaremos hablando acerca de sus objetivos, ¿sí? Presenta tres objetivos muy importantes. En primer lugar, desarrollar la capacidad para hilvanar segmentos oracionales, ¿sí? Esto quiere decir que este tipo de ejercicio va a ayudar a la correcta hilación, ¿sí? de los enunciados que conforman un texto, ¿sí? El segundo objetivo es conocer las funciones de las unidades de relación o conectores lógicos. Como recuerdan, en este tipo de ejercicios vamos a conocer las diversas funciones que cumplen los conectores lógicos en las oraciones. Por último, nos permite optimizar el sentido lógico en el uso del idioma. Esto quiere decir que gracias a este ejercicio podemos establecer, digamos, o precisar la palabra de acuerdo a un contexto, ¿no? Ahí tenemos los tres objetivos muy importantes en este tema. Ahora vamos a hablar acerca de la definición, ¿sí? Eh, Empezaremos con este interrogante, ¿qué son los elativos? ¿Sí? Eh, sí. Los conectores lógicos también son conocidos como elativos, también como marcadores textuales. Para afianzar la definición de los conectores lógicos, vamos a acudir al diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? ¿Qué nos indica la Real Academia Española? Que es la unidad lingüística que vincula semánticamente grupos sintácticos, oraciones o partes de un texto. Ese es según la Real Academia Española, ¿sí? Pero en el curso de actitud verbal la define de la siguiente manera, que son expresiones, vocablos que sirven para enlazar las ideas dentro de un texto, pues un texto para que sea llamado como tal, ¿sí? Estas ideas deben de guardar una relación, ¿sí? Una con otra, ¿sí? Bien, ya hemos visto la definición, ahora vamos a ver la estructura, ¿sí? Eh, Todo ejercicio de conectores lógicos presenta una estructura, ¿sí? Ahí vemos. En primer lugar, se nos presenta una oración con espacios en blancos, ¿sí? Seguida eh, de una serie de alternativas en las cuales están conformadas por cuatro distractores y una sola respuesta o clave, como ustedes la denominan. Ahora vamos a ver las tipologías o clases de conectores lógicos, ¿sí? No olvidar que al hablar de tipología o clase de conectores lógicos, también vamos a hablar acerca de las funciones de los conectores lógicos. Como primera función tenemos la función de causa, ¿sí? ¿Qué nos indica la relación de causa o la función de causa? ¿Sí? Expresan el motivo, la circunstancia, la razón, la causa por el que se realiza la acción principal dentro de la oración. Entre los principales conectores tenemos el por qué, a causa de, dado que, ya que, así que, puesto que, debido a consecuencia de, en virtud de. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Los viejos desconfían de los jóvenes porque han sido jóvenes, ¿sí? Ahí vemos esa relación latente, ¿no? Causa-efecto. Se ha producido un choque a causa de la lluvia. Nuevamente se repite esa relación. El río se ha elaborado debido a que ha llovido bastante. Por último, está prohibido el transporte en motos lineales en virtud de una ordenanza municipal, ¿sí? Ahora vamos a ver el- la función de consecuencia, ¿sí? No es lo mismo que la función de causa, ¿sí? Recuerden que la función de causa
eh, la, la podemos identificar en la parte final de la oración, ¿sí? Pero aquí en la consecuencia ya es mucho más completa, ¿sí? La relación es mucho más completa, ¿sí? Hay causa, efecto. Ahí tenemos la definición, ¿no? Propone una relación de causa-efecto, ¿sí? ¿Cuáles son esos principales conectores de consecuencia? Así que, por ello, entonces, por eso, por esto, por ende, por lo tanto, de aquí que, por tanto, de modo que, de manera que, luego, por consiguiente, en consecuencia, en conclusión, por esta razón, por esa razón, entre otros conectores, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Así la novia del muchacho aceptó su propuesta de matrimonio, ¿sí? Como pueden apreciar en la parte final de la oración, se identifica la consecuencia, ¿sí? Eh, Ahí vemos otro ejemplo. Tenemos que estudiar todo el fin de semana, ya que rendimos el examen el lunes por la mañana. Nuevamente se repite esa relación, ¿no? La operación sufrió ciertas complicaciones y por esta razón no salió antes de lo previsto de la sala de cirugía. Finalmente tenemos, Japón ha realizado muy buena política interna, en consecuencia, su calidad de vida ha mejorado. ¿Sí? Muy bien, esos son algunos ejemplos de los conectores lógicos en base a consecuencia. Ahora vamos a ver contrastes, ¿sí? Los contrastes, ¿sí? Eh, los conectores de contraste nos expresan una oposición, ya sea de manera parcial o total, entre dos proposiciones, entre dos enunciados o segmentos, ¿sí? ¿Cuáles son esos conectores contrastes? El pero, el más, el empero, el sin embargo, el si no, el mientras que, en cambio, más bien, no obstante, por otra parte, por el contrario, si bien y antes bien. Ahí tenemos algunos ejemplos. Es inteligente, pero un poco nervioso. Ahí vemos claramente la oposición entre estos dos segmentos que conforman la oración. Estudió mucho, sin embargo, salió desaprobado. Nuevamente se repite esa relación, ¿no? De oposición entre los segmentos. La amaba, no obstante, debía abandonarlo, ¿sí? La máquina está averiada, pero todavía sirve. Ahora vamos a ver los de concepción, ¿sí? Los de concepción, eh, a diferencia de los contrastes, acá nos van a expresar un obstáculo frente a la acción principal, ¿sí? Pero esto resulta superable, ¿sí? El segmento secundario es una dificultad para la acción del segmento principal, pero no impide su realización. Ahí vemos algunos conectores de concepción, aun cuando, si bien, a pesar de que, por más que, pese a que. Ahí tenemos algunos ejemplos. Iré aunque llueve, ¿sí? Si bien es cierto, se nos muestra un obstáculo en esta oración, pero resulta superado. Otro ejemplo, iremos de capi por más que haga frío. Si bien se levantó tarde, consiguió llegar a tiempo, sí, consiguió llegar a tiempo. Aunque tiene mucho tiempo libre, viaja poco. Ahora vamos a ver los de adicción, ¿sí? Aquí, aquí los conectores de adicción marcan una relación donde se juntan ideas complementarias, ¿sí? En algunos de los casos, simplemente plantean suma de ideas, ¿sí? Ahí tenemos algunos conectores de adicción. También, inclusive, por otra parte, aparte de ello, vamos a ver algunos ejemplos. También, sí, sí, ahí vemos algunos ejemplos. Además de comerte la comida,
debes tomarte el café. Suma de ideas. ¿Sí? Complemento de ideas. Fuimos al mercado, también al gimnasio. El hotel al que fuimos este verano era muy moderno. Aparte de ello, económico. Suma de idea, complementación de enunciado. Ahora vamos a ver los conectores de reiteración. ¿Sí? Los conectores de reiteración, más que todo, eh, sirven para aclarar, ¿sí? Eh, ¿Sí? O explicar la oración, ¿sí? Eso es, esa es la función de los conectores de reiteración. Aclarar o explicar la oración, ¿sí? Aquí tenemos algunos conectores de reiteración. O sea, es decir, en otras palabras, en otros términos. Acá tenemos algunos ejemplos. La ciencia exige conocimientos verdaderos, esto es, que reflejen fielmente la realidad. ¿Sí? Eh, Acá, en la parte final de la oración, nos está aclarando, ¿sí? Está aclarando lo que consigna la, y, la idea principal en la oración o la acción principal de la oración. Me he distanciado de ella porque creo que me ha mentido. En otras palabras, yo no le tengo confianza. ¿Sí? En este caso está aclarando a lo que establece la acción principal de la oración. Podemos jugar un mejor campeonato, es decir, si no esforzamos más, podemos llegar lejos. Por último, tú puedes salir de esta situación engorrosa en la que te encuentras, pero no quieres. O sea, que quieres seguir haciendo las cosas mal. Bien, ahora vamos a ver los conectores de orden, ¿sí? Aquí los conectores de orden establecen una distribución en cuanto a espacio, tiempo, contenido, tiempo dentro del discurso hablado, ¿no? ¿Cómo marcas, cómo, cómo podemos aquí ver los conectores? Tenemos en primer lugar, en segundo lugar, luego, finalmente, por una parte, por otra parte, primero, segundo, tercero, por último. Sí, ahí tenemos algunos ejemplos en cuanto a los conectores de orden. En primer lugar, estudiaré para pasar mis exámenes, luego ya pensaré en dónde viajar en vacaciones. ¿Sí? Acá nos están dando una distribución, un orden dentro de la oración. ¿Sí? Paseamos por todo el centro de Lima. Finalmente nos detuvimos a cenar a un lujoso restaurante. Por una parte, es bueno que llore y se desahogue. Por otra parte, debe salir a despejar su mente. Primero terminas de estudiar, segundo consigues un buen trabajo o formas tu empresa y por último piensas en conseguir pareja. Ahí hay una distribución o un orden dentro de la oración. Ahora vamos a ver los condicionales. Como, como su mismo nombre lo indica, expresan un requisito, una condición para que la acción principal se realice. ¿Sí? Aquí tenemos algunos conectores. El sí, el siempre y cuando, a condición de que, con tal de que, solo sí, si es que, cuándo, cómo. Ahí tenemos algunos ejemplos de conectores condicionales. Te compraré el lacto que deseas si apruebas todos tus cursos con las más altas notas. Te dan cuenta que en la parte final de la oración establece ese requisito, esa condición frente a la acción principal de la oración. Otro ejemplo tenemos, si es que se disculpa conmigo, lo invitaré a mi cumpleaños. Iremos de paseo a la playa solo si le pagan por adelantado. No me enojaré contigo con tal de que cumplas con tu parte del trato. Ahora vamos a ver los conectores de comparación. ¿Sí?
señalo una expresión que sirve como referencia o referente, modelo, ¿sí? Para comparar el segmento principal. ¿Cuáles son esos conectores de comparación? El más que, el menos que, como, al igual que, análogamente, así como. Ejemplo, él es muy bueno para las matemáticas, así como la física. Si se percatan, en la parte final de la oración, nos están dando la referencia, ¿sí? Eh, ¿Sí? O la comparación frente a al segmento principal. Ayer llegamos más temprano que hoy. Este auto es menos costoso que el que tenías antes. El guerrero era tan inmenso como Goliat. ¿Sí? Muy bien. Esos son algunos ejemplos en base a los conectores de comparación. Ahora vamos a ver los conectores de énfasis. Los conectores de énfasis son conectores que sirven para destacar, ¿sí? Destacar la idea más importante, la idea más relevante frente al resto, ¿sí? Según la Real Academia Española, énfasis se conoce como la fuerza de expresión o de entonación con que se quiere realzar la importancia de lo que se dice o se lee. Conector, ahí tenemos algunos conectores de énfasis, en efecto, claramente, naturalmente, en verdad, obviamente, sin lugar a dudas, por supuesto. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Claramente, muchos habrán pensado mal de él, pero yo no, ¿sí? Acá están dando un énfasis, están dando, está destacando la oración, ¿no? En efecto, tenemos la capacidad para superar esta situación como institución. 3. Sin lugar a dudas, todo lo dicho fue muy claro y estamos de acuerdo en la mayoría de los puntos. Por último, tenemos, a mi entender, obviamente, este punto es el más importante de todo lo expuesto. Ahora vamos a ver los conectores de secuencia. Los conectores de secuencia son conectores que expresan, obviamente, secuencia de hechos o actividades. ¿Cuáles son esos conectores de secuencia? Luego, antes, mientras, después, posteriormente, a continuación, enseguida. Ejemplo, el médico visitó a su paciente un día después de la operación. ¿Sí? No se establecen secuencias. ¿Sí? 2. España fue el primer país en aceptar el tratado. Posteriormente lo hizo Alemania y Portugal. Antes de hablar con ira, respira 3 veces y piensa lo que vas a decir. Finalmente tenemos este ejemplo, ¿no? Terminando su universidad, enseguida encontró trabajo. Ahora vamos a ver los conectores de ejemplificación. Aquí, en este tipo de conector, solamente encontramos un conector, el por ejemplo, ¿sí? Y como su mismo nombre indica, ¿sí? Sirven para dar ejemplo, ¿sí? Frente a un tema para tener una mejor comprensión o simplemente para expresar mejor la idea, ¿no? Dentro de la oración. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dedicaré mi tiempo en cosas importantes, por ejemplo, mi tesis, ¿sí? Aquí vemos que gracias a este conector tengo mayor comprensión en la oración. Hay 10 carreras de letras que ofrece esta universidad. Por ejemplo, contabilidad y economía. No entiendo nada de estos problemas. Por ejemplo, en la número 10 no sé ni lo que pide. 4. Los metales que se extraen de nuestras tierras son muchos. Por ejemplo, oro, plata, cobre, zinc. Ahora vamos a ver los conectores de disyunción. Los conectores de disyunción eh, nos establecen opciones o alternativas, ¿sí? Si bien es A o bien es B. Ahí tenemos solamente 2 tipos de conectores de disyunción, el O y el U. Ejemplo, tienes que decidir ya.
lo perdonas o lo dejas definitivamente. ¿Te vas o te quedas? No vieron si eran 5 u 8 ladrones. Compra unos pantalones, no importa si son claros u oscuros. Bien, notan ahí que en cada ejemplo hemos visto presentes las opciones o alternativas. Finalmente vamos a ver los conectores de copulativos. ¿Sí? Ah, los conectores copulativos, a diferencia de los conectores de adición, solamente aquí los copulativos sirven de unión. Solamente unen ideas, unen elementos, unen enunciados. Tenemos tres conectores copulativos, ¿no? El I, el E y el NI. Ejemplo, no quiero salir a bailar ni al cine. Ahí vemos, ¿no? Acá está el conector, ni. Ella es perfecta para mí porque es comprensiva y graciosa. Unión de elementos. Eres una persona amable e irrepetible. María va a viajar para Francia e Inglaterra. Unión de elementos de enunciados o frases o palabras. ¿Sí? Bien, chicos, hemos llegado al final de esta breve clase teórica acerca de los conectores lógicos. Si hay alguna duda, me lo pueden decir eh, en la clase que se dará luego, ¿no? Que tengan un excelente día.